Nuevamente en el aire, con tiempo compartido, para el último tramo. Y este tramo lo vamos a dedicar a rendir un homenaje a Guillermo Cor, que falleciera un 28 de junio de 1980, una figura que fue cofundador de la Universidad Popular Alejandro Cor, pero que trascendió no solo la ciudad, el país, sino en toda Latinoamérica. Y para eso le hemos pedido una semblanza al doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, Osvaldo Graciano. Él es especializado en el estudio de la historia argentina del siglo XX y en particular sobre la enseñanza argentina y los procesos de historia cultural, política y económica. El doctor Osvaldo Graciano tiene numerosos trabajos de investigación y publicaciones, pero yo destacaría el libro Entre la Torre de Marfil y el compromiso político, intelectuales de izquierda en la Argentina, 1918-1955. Con esta presentación los invito a escuchar la semblanza sobre Guillermo Cor que hace el doctor Osvaldo Graciano. Expongo aquí una breve semblanza de Guillermo Cor. Guillermo Cor formó parte de una de las familias universitarias más destacadas de la ciudad de La Plata en el siglo XX, ya que fue hijo del médico, filósofo y profesor Alejandro Cor y hermano del jurista Adolfo Cor Villafañe. Los datos biográficos más elementales de Guillermo nos permiten decir que nació en el año 1902, estudió en el Colegio Nacional de La Plata y fue uno de los estudiantes que promovió el movimiento de la reforma universitaria de 1918 en la misma Universidad Platense. Como universitario reformista, se destacó por promover diversas experiencias culturales en la ciudad. Entre ellas, participó en el grupo estudiantil Renovación, nucleado en torno del magisterio filosófico y socrático de su padre, y que publicó la revista literaria Valoraciones. Además, integró el grupo que impulsó el primer teatro universitario platense, promovido desde el Colegio Nacional. Así, Guillermo fue un activo partícipe de la vida artística y teatral platense de la década de 1920 y en particular de su bohemia literaria. Como militante del reformismo universitario, Guillermo tuvo una preocupación permanente en esos años de la década de 1920 por impulsar una transformación educativa de la universidad que posibilitara convertirla en algo más que en una institución de formación de profesionales y de investigación científica. Su pretensión era que la universidad se convirtiese en un espacio de creación de una nueva cultura argentina, capaz de responder a los problemas de la sociedad y de ofrecer al pueblo una orientación ideológica en esa primera experiencia de democracia política en que vivía el país. En una coyuntura histórica mundial, vale recordarlo, afectada por la crisis de la Gran Guerra Europea y a la vez conmocionada por la revolución bolchevique de Rusia, iniciada en 1917. En estas preocupaciones intelectuales seguía a su padre Alejandro, pero también estas eran las preocupaciones que discutía con los otros dirigentes universitarios como Arnaldo Orfila Reynal, Luis Aznar, Carlos Sánchez Viamonte, Carlos Américo Amaya, Héctor Ripa Alberdi, Julio Víctor González, entre otros tantos universitarios con quienes compartió el magisterio socrático ya señalado de don Alejandro. Aquí también vale indicar y recordar al crítico literario dominicano Pedro Enrique Sureña, que ejerció su docencia en la Argentina y en particular en la Universidad de La Plata, y quien fue también una gran influencia intelectual
para todo el movimiento reformista y en particular para los universitarios reformistas platenses. Por supuesto, los tiempos políticos del mundo que avanzaban hacia el fascismo y la crisis de las democracias parlamentarias, y los tiempos políticos de la Argentina, que avanzaban hacia la crisis también de su democracia, los llevaron a Guillermo y a gran parte de estos universitarios a incorporarse al Partido Socialista, luego del golpe de Estado de 1930 y de la implantación de la dictadura militar del general José Félix Uriburu. En las filas del partido desarrolló una importante carrera, primero como concejal de la ciudad, luego como diputado provincial y finalmente como diputado nacional. Y fue precisamente desde la Federación Socialista Bonaerense, junto a su padre y a otros universitarios que se habían integrado a este partido, que promovió la prensa escrita y las revistas culturales. También se debe a su iniciativa la adquisición en esos años de 1930 para el Partido Socialista de la casona de calle 49 entre 9 y 10 de la ciudad de La Plata, que le permitió al partido tener su propia casa del pueblo y desarrollar así actividades proselitistas, pero además instalar sus propios talleres gráficos y luego fundar en esas instalaciones a uno de los ateneos que sería un gran espacio de cultura de la ciudad, como fue la Universidad Popular Alejandro Korn, fundada en 1937 y dirigida por uno de los discípulos de don Alejandro, Arnaldo Orfila Reinal. Vale destacar también como una de las grandes y principales experiencias culturales de la ciudad al Teatro del Pueblo de Puerto de la Plata, es decir, el antiguo puerto que son hoy las localidades de Berisso y Ensenada, que dirigió también Guillermo entre los años 1933 y 1936. En esta experiencia artística teatral participaron sus compañeros universitarios del Teatro Estudiantil Universitario Renovación, entre ellos Aníbal Sánchez Reulet, Luis Aznar y Ana María Ripulone, el pintor Francisco de Santo, entre otros. Las obras teatrales se destinaron al público obrero y fueron parte de las actividades del Partido Socialista en la ciudad de La Plata. Pero esta experiencia artística duró solo 3 años, ya que sería clausurada en 1936 por decisión del gobierno de Manuel Fresco, quien persiguió con medidas represivas y policiales a socialistas y a comunistas. Aún en ese contexto de represión ideológica y represión policial del autoritarismo conservador, Guillermo seguirá infatigable con su actividad socialista, como periodista, como partícipe en la UPAC y también en proponer nuevas publicaciones periódicas, como la magnífica propuesta estética y literaria de la revista Libertad Creadora. Además de participar en la Universidad Popular Alejandro Korn desde 1937 y luego también en la experiencia de gestión de gobierno de la universidad del dirigente socialista y senador en ese momento Alfredo Palacios, Guillermo Korn continuará con sus actividades en el partido y en el periodismo. Debe recordarse también que fue uno de los pioneros impulsores de la Escuela de Periodismo que daría décadas después lugar a la Escuela de Periodismo Superior de la Universidad de La Plata, que hoy ya es una de sus facultades. Pero los años de la década de 1940 serían aciagos para este universitario y dirigente socialista. Guillermo se autoexilió en Venezuela y allí se incorporó a su universidad, donde fue el gran promotor del teatro universitario en ese país. Pero a diferencia de otros universitarios y militantes socialistas como Arnaldo Orfila Reinal, que ya no regresarían al país, este último se exilió en México, tras la caída de Perón,
por otro golpe de Estado cívico y militar que instauró a su vez otra dictadura, la de la Revolución Libertadora, Guillermo sí lo haría, sí regresaría a la Argentina. En los años siguientes, con viajes hacia Venezuela, pero también con su regreso a la Argentina, Guillermo continuaría con su actividad como periodista y con iniciativas de nuevas revistas literarias y artísticas como Cuadernos de la Plata, fundada en 1968, que sería una cuidada propuesta de revista cultural y política. En sus últimos años de vida, continuaría como un incansable promotor de las actividades que lo apasionaron siempre: el periodismo, el teatro, la vida política, el estudio y el análisis de la realidad argentina. Sus últimos años los pasaría entonces entre Argentina y su patria de exilio, Venezuela. De avanzada edad y ya a los 78 años, murió en la ciudad de Buenos Aires a comienzos de la década de 1980. Bueno, realmente esta semblanza que hace el doctor Osvaldo Graciano es brillante y muestra la labor, la acción, la obra de esta personalidad que es el doctor Guillermo Cor, uno de los hijos del filósofo de América Alejandro Cor, además de ser cofundador de la Universidad Popular Alejandro Cor. Uno cuando escucha a estas personas que han investigado la vida y obra de estas personalidades de comienzo del siglo XX, no hace otra cosa que sorprenderse de la actividad que llevaban adelante. Y para ir cerrando este homenaje al doctor Guillermo Cor, nosotros hemos traído desde nuestra biblioteca, de la Biblioteca Francisco Romero Delgado, algunos libros de su autoría. Uno es que está de acuerdo a su función como periodista, que se llama La palabra y el hombre, de Guillermo Cor. Este libro son 7 lecturas telefónicas que hizo Guillermo Cor en la audición de Radio Mitre. Iba a hablar en cada una de ellas de distintas personalidades como Palacio, Justo, Enrique del Valle y Berlucea, Nicolás Repeto, Enrique Digman, Mario Bravo y Lisandro de la Torre. Y yo me tomé el atrevimiento de seleccionar un breve párrafo para leer de esa publicación. Y él decía: por igual inconducentes la complicidad y el odio han acabado por achicar el ejercicio de la política y difundido el concepto falso, pero muy corriente, de que unos y otros son iguales. Y el fraudulento, como el pustuloso sin freno éticos, se restriega las manos y sale ganando. Ya estamos todos al mismo nivel. Esta desdichada comprobación no puede ser un motivo de reproche. No es el momento de creerse en la comparación con los errores ajenos ni de exigir sin dar. Tratemos de extraer una lección que aproveche para el mejor éxito de la unión de los partidos democráticos. Este libro va a estar hablando de todas estas personalidades. Otro de los libros que trajimos de la biblioteca Romero Delgado es su actuación en su óptica del teatro. Y es un libro que se llama Unos Pasos por el teatro de Guillermo Cor, y ahí va a estar un poco él escribiendo sobre su trayectoria, primero en el Teatro del Pueblo, acá en La Plata y en Berisso y Ensenada, que digamos de paso es anterior al Teatro del Pueblo que se va a crear en Buenos Aires recién en la década del 30. Y su actuación en Venezuela en el 55 y 56 en el Teatro de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí yo extraje un concepto que él decía del valor del teatro del pueblo, el teatro popular,
Dice, en cuanto a los beneficios que el teatro puede prestar a los estudiantes en general, Cor expresa: el estudiante en el teatro, además de servir de actor, completa su formación. Aprende a caminar, a tener desenvoltura, a pronunciar bien, a no tener vergüenza escénica, es decir, le da seguridad, lo libera de complejos como la timidez. Él buscaba eso para llevar el teatro a los sectores populares, a los sectores de los trabajadores, porque creía que era muy importante para generar ese desarrollo en las comunidades barriales, tanto de acá, de la región La Plata, como en Venezuela. Y en otro párrafo hablaba él sobre, dice, la auténtica labor reformista de extensión universitaria fue para el Grupo Renovación proyectarse en el teatro de los gremios y mutualidades, introduciendo nuevas técnicas de la expresión en los actores, en los decorados, en la iluminación, adoctrinando al público sobre los valores perdurables y el encuadre histórico de autores y temas. Esto plantea lo que para Cor era el teatro. Él decía, está el teatro para los actores profesionales, pero a él le daba un valor social transformador al teatro del pueblo, a los teatros populares en las barriadas. Y por último, el otro libro que traíamos era un libro que se llama La Resistencia Civil, que lo va a escribir en su exilio en Montevideo en agosto del 44 hasta septiembre del 45, y que son artículos en la prensa y radio uruguayas. Y yo ahí destaqué una actuación que va a estar vinculada con su actuación como diputado nacional por el Partido Socialista ya por el año 1933, y de esa experiencia del teatro junto a los trabajadores de los frigoríficos Swift y Armour de Berisso. Él va a solicitar una comisión investigadora, la llama así, Comisión Investigadora de los Frigoríficos, centrales del imperialismo colonizador. Y él decía, y leo esto, me parece que tiene mucha actualidad, dice, dentro del orden capitalista, cuyo fin es el lucro, una clase dirigente se apropia para sí de los beneficios de la producción y deja a los trabajadores nada más que lo necesario para no morirse de hambre y para que puedan seguir sirviendo al capital. En un nuevo orden social, la organización científica de la producción se realiza en función de principios de justicia social destinados a elevar el nivel de vida del individuo, que sirve conscientemente a una elevada concepción de la moral colectiva, cuya principal virtud es la solidaridad social. Creo que recordarlo a Cor en sus distintas facetas, como político, como periodista, como difusor del teatro del pueblo, como miembro de la Universidad Popular Alejandro Cor, es un deber que nos debíamos todos, valga la redundancia, nos debíamos todos los que somos miembros de la Universidad Nacional de La Plata, en recordarlo en este aniversario de su fallecimiento, un 28 de junio.